Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Andrea Pochac, soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana y estaré coordinando esta audiencia número 12 sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador. Me acompaña por el momento la comisionada Roberta Clark, expresidenta de la Comisión Interamericana y activa defensora de la situación de derechos humanos en El Salvador y en la independencia judicial. Y en unos minutos se va a incorporar también el comisionado Carlos Bernal, relator para El Salvador. También se encuentra con nosotros la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, Tania Renaud. Esta audiencia fue solicitada por un grupo de organizaciones no gubernamentales para conversar sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador. Y lo primero que queremos hacer es informar que el Estado de El Salvador ha informado formalmente que no participará de esta audiencia mediante una nota. La misión permanente de El Salvador ante la OEA reafirma la disposición del Estado de colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del mecanismo de audiencias generales. Sin embargo, expresa su preocupación por la amplitud de los temas propuestos en la solicitud de audiencia, los cuales se superponen con asuntos ya bajo examen en casos individuales pendientes de admisibilidad. Dada la falta de delimitación previa de los puntos a tratar por parte de la Comisión, podría comprometer estos casos en curso. El Estado de El Salvador se ve imposibilitado entonces de participar en esta ocasión. No obstante, reitera su interés en colaborar en futuros espacios que fortalezcan la relación entre El Salvador y la Comisión. Fin de la nota, fin de la cita. De manera que haremos unos ajustes en el tiempo de la audiencia para aprovechar al máximo el tiempo disponible. La comisión entonces otorgará primero 30 minutos a la sociedad civil para su primera intervención, luego será oportunidad de la comisión para hacer preguntas y algunas reflexiones, y luego también otros 25 minutos a la sociedad civil para responder las preguntas de la comisión, para tener unos minutos de cierre. Como ustedes saben, esta audiencia número 12 se inscribe dentro del 192 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, que está marcado por una situación de un enorme desafío que enfrenta la Comisión y la agenda de derechos humanos en general. La defensa y promoción de los derechos humanos actualmente enfrenta una situación marcada por crecientes desafíos que amenazan su garantía y respeto. A pesar de los retrocesos y dificultades, es fundamental continuar trabajando con firmeza y compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Como parte de este trabajo, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguimos adelante con determinación, dando visibilidad y monitoreando la situación a través de este mecanismo que son las audiencias públicas. Lo segundo que quiero decir es que para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización a la que pertenecen, a la que representan. Luego, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la Comisión Interamericana. Finalmente, la audiencia va a tener interpretación simultánea, inglés-castellano, de manera que les pedimos hablar muy pausadamente para que las personas intérpretes puedan hacer su trabajo, y para quienes van a hacer uso de eso encontrarán el icono respectivo dentro de la aplicación de Zoom. Con esta introducción, entonces, le cedo la palabra a la sociedad civil por 30 minutos y ahí tienen el cronómetro para organizar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengan buenas tardes. Mi nombre es Jessica Estrada, directora de Transparencia e Integridad de la Fundación Nacional para el Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por haber concedido esta audiencia solicitada por la Asociación Azul Originario,
la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, el colectivo LGBTIQ+, Perlas de Oriente y la Fundación Nacional para el Desarrollo. En los últimos años, El Salvador ha atravesado un acelerado deterioro en materia de independencia judicial. Desde el golpe a la democracia, sufrido el 1 de mayo de 2021, cuando se destituyó a la Sala de lo Constitucional sin el debido proceso para la imposición de una sala afín al oficialismo, situación del conocimiento de esta comisión, hasta cambios abruptos en el marco normativo referido a la carrera judicial, lo que representó la destitución, despido o puesta a disposición de jueces con gran capacidad técnica. Lo antes descrito ha ocasionado constantes acciones de represión y amedrentamiento para los jueces y juezas que continúan activos bajo amenazas de destitución o traslado a otras jurisdicciones por no alinearse a mandatos externos a la hora de dictar resoluciones. Muestra de ello son los cientos de órdenes de libertad que benefician a personas detenidas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción y que no han sido ejecutadas por las autoridades administrativas penitenciarias. Por otra parte, recientemente la Asamblea Legislativa ha ratificado una reforma a la Constitución salvadoreña a petición del órgano ejecutivo, en la cual en los últimos días del periodo legislativo anterior se reformó el artículo 248, considerado como una cláusula pétrea. Dicha reforma fue ratificada en enero de este año, estableciendo que ya no será necesaria la participación de dos legislaturas, una que acuerde la reforma y otra que la ratifique, sino que bastará con que una sola sesión plenaria se introduzca cualquier reforma constitucional sin discusión y sin participación de la sociedad. Ello teniendo en cuenta que una de las características principales de la actual Asamblea Legislativa ha sido el uso indiscriminado de la dispensa de trámite. Esta última situación es sumamente preocupante para la sociedad civil, ya que expresamente podría habilitar a realizar reformas constitucionales de cualquier tipo, como por ejemplo incorporar figuras como la reelección presidencial indefinida, la ampliación del periodo legislativo o la instauración de un régimen permanente que justifique la suspensión de algunas garantías constitucionales. Si bien estas son presunciones a partir de la reforma realizada, hay suficientes elementos para establecer que lo que se podría buscar es una mayor concentración de poder, situación que es contraria a las normas establecidas en la misma Constitución salvadoreña, ya que el Estado de Derecho se basa en que todas las personas estén sometidas a la ley de manera equitativa y justa, pero también se basa en el característicos de una democracia para que no ocurra un debilitamiento del bienestar social y político del país. A partir de lo anterior, es importante hacer énfasis en cómo la falta de independencia judicial ha debilitado el Estado de Derecho en El Salvador. Algunos casos que más adelante desarrollaremos son ejemplo del progresivo desgaste de nuestro sistema democrático, generando inseguridad jurídica en la población y graves violaciones a derechos humanos. Otro aspecto de suma importancia en el tema que abordamos hoy es la falta de transparencia en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual contribuye a profundizar la impunidad y la corrupción. Al cierre de 2024, la Asamblea Legislativa realizó la elección de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. 5 de ellos fueron asignados para el periodo 2023 y otros 2 fueron elegidos para complementar el periodo 2021-2030, dado que había 2 plazas vacantes. Si bien es cierto, el Consejo Nacional de la Judicatura, que históricamente estaba a cargo de la formación y especialización judicial, cumplió con la formalidad de solicitar a los aspirantes a las magistraturas los atestados que acreditaban su competencia, así como las constancias y solvencias necesarias para verificar su idoneidad. Dicha información no estuvo disponible para la ciudadanía. Esto generó opacidad en la elección, situación que permanece hasta hoy, ya que los nombramientos para nuevos jueces no están siendo propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Por tanto, con la reforma realizada, la función de esta entidad ha perdido razón de ser. Actualmente, lo que se observa son nombramientos de hecho,
traslados hacia otras jurisdicciones, cesantías de algunos jueces y ascensos de otros sin poseer idoneidad. Una particularidad relevante de este proceso de elección es que dentro de la configuración de la Corte Suprema de Justicia podemos ahora ver como magistrados propietarios a abogados que participaron en el golpe a la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021. Esta situación genera una evidente vulneración al principio de independencia judicial, ya que sus resoluciones podrían estar íntimamente vinculadas a mandatos externos y disposiciones de los demás órganos del Estado, por lo que entre las consecuencias de la falta de independencia judicial tenemos una manifiesta desconfianza social. Ejemplo de lo anterior es la sentencia de la Sala de lo Constitucional 1-2021, en la cual se habilita la reelección presidencial. Si bien el motivo de la demanda fue para solicitar la pérdida de los derechos de ciudadanía de una persona que promovía la reelección del presidente, a pesar de estar expresamente prohibida en la Constitución, esta terminó habilitando la posibilidad de reelección presidencial y, precisamente, fue la primera resolución de la Sala impuesta por la Asamblea Legislativa en mayo de 2021. Además de lo anterior, es importante señalar que la mayor parte de abogados inscritos como candidatos en las elecciones a magistrados provenían de 3 asociaciones de abogados que son identificadas como afines al oficialismo. No obstante, ninguno de los candidatos electos por el gremio de abogados resultó finalista, dejando evidencia de la poca participación de este gremio en la elección. Considerando lo antes descrito, queremos hacer énfasis en que a pesar de que exista la institucionalidad y los procedimientos establecidos legalmente, es la relación de poder en la que se ve inmerso el sistema salvadoreño actualmente. Buenas tardes, mi nombre es Henry Fino, de la Fundación Nacional para el Desarrollo. A continuación, haré referencia a cómo la falta de independencia judicial se ha vuelto una constante violación a los derechos humanos de la población salvadoreña, particularmente de las personas víctimas del régimen de excepción, beneficiarias con órdenes de libertad. Como es del conocimiento de esta ilustre convención, el 27 de marzo del 2022, bajo la premisa del combate a las pandillas, se aprueba el régimen de excepción. Sin embargo, a sabiendas que este instrumento constitucional posee como una de sus características principales la temporalidad, a la fecha de esta audiencia se han realizado 35 prórrogas a su duración, identificándose más de 80,000 personas capturadas y más de 300 personas fallecidas en centros penales, la gran mayoría de ellas esperando la fase de instrucción y sentencia. Además, según datos de World Prison Brief, El Salvador se presenta con el índice de personas privadas de libertad más alto del mundo, es decir, 1,659 personas por cada 100,000 habitantes. Como producto del régimen de excepción, muchos de los jueces y juezas fueron cesados de sus cargos, trasladados a otras jurisdicciones, degradados a cargos inferiores e incluso estigmatizados por sus resoluciones, bajo el argumento de no alinearse a las necesidades de disminución de los índices de criminalidad, pero también por haberse expresado abiertamente en contra del golpe a la Sala de lo Constitucional y del debilitamiento del Estado democrático, mediante la instrumentalización de las normas constitucionales para la concentración del poder. A pesar de lo anterior, en El Salvador, bajo la excusa de existir un margen de error, se está juzgando a personas que no cumplen con los elementos mínimos para ser procesadas, ya que, en muchos casos, la Fiscalía General de la República no ha podido acreditar la acusación y a raíz de ello, después de una larga espera, muchos tribunales están otorgando libertad bajo medidas sustitutivas a la detención e inclusive, en algunos de estos casos, la Fiscalía General de la República ha estado de acuerdo. Sin embargo, la Dirección General de Centros Penales o los directores de centros penales no ejecutan las órdenes de libertad, vulnerando con ello el debido proceso
y, por supuesto, y respetando la orden emitida por el juez. Ejemplo de lo anterior es el reconocido caso del joven Levi Morales, hijo de un líder indígena ambientalista del departamento de Sonsonate, quien fue detenido de forma errónea y puesto en libertad después de más de 23 meses de guardar prisión en 3 centros penitenciarios distintos y tener a su favor 2 órdenes de libertad. Cumpliéndose esta última 15 días después de haber sido otorgada por el tribunal juzgador y no fue puesto en libertad de inmediato como la ley lo establece. Es importante referir que esta acción de incumplimiento de las órdenes judiciales de personas privadas de libertad es recurrente en el ya permanente régimen de excepción. Pero más allá de ello, queremos hacer énfasis en el grave peligro a la integridad física y psicológica que corren las personas imputadas, quienes teniendo una orden de libertad, esta no es ejecutada, debiendo pasar ilegalmente más días en centros penitenciarios donde no cumplen con las condiciones mínimas de dignidad para un privado de libertad. Por ejemplo, en el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Esta situación para nosotros cobra especial interés, ya que es completamente atentatorio del principio de separación de poderes y lacera gravemente la independencia judicial de los jueces que emiten dichas resoluciones y de las víctimas que han sido favorecidas con estas al no comprobárseles delito alguno. Además, el periodo conocido como plazo de instrucción ha sido considerablemente modificado, permitiendo a la parte fiscal solicitar en diversas ocasiones su ampliación. Si bien esta etapa permite que la Fiscalía, dirigiendo a la Policía Nacional Civil, realice las investigaciones del delito, hay que recordar que la persona procesada se encuentra privada de libertad y que a la mayoría se le imputa el delito de agrupaciones ilícitas, pero se obvia la persecución de delitos como los homicidios, feminicidios, desapariciones y las extorsiones, entre otros. Sumado a ello, se reformó la modalidad de individualización de la conducta delictiva para que una misma conducta se le atribuya a una colectividad de personas detenidas sin que se haya podido establecer específicamente la participación de un individuo en un delito concreto, siendo esto, desde nuestro punto de vista, favorecedor de la impunidad de los otros delitos antes mencionados, a pesar que la función judicial tiene como una de sus principales responsabilidades el atribuir los hechos delictivos a quienes los han cometido y en la forma en la que hayan participado. Lo anterior descrito podría dar como resultado un gran número de personas condenadas bajo una modalidad procesal que no busca justicia, sino fortalecer la imagen de una política de seguridad Señor Henry, lo hemos dejado de escuchar porque se apagó su micrófono. Perdón. Lo anterior descrito, decía, podría dar lugar como resultado un gran número de personas condenadas bajo una modalidad procesal que no busca justicia, sino fortalecer la imagen de una política de seguridad que justifica las graves vulneraciones a los derechos humanos como márgenes de error necesarios para alcanzar la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Excuse me, I don't have any interpretation anymore. Buenas tardes. Yes, you did. Okay. Ahora Okay, sí, that's okay. ¿podemos seguir? Sí, Adelante. bien. Bueno, muy buenas tardes, comisionadas y comisionados. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy coordinador general de la Asociación Azul Originario. A continuación me referiré en cómo la falta de independencia judicial está afectando a la población joven y al acceso a la justicia en los casos ocurridos en el conflicto armado. Durante la implementación del régimen de excepción en El Salvador, los datos registrados por la Asociación Azul Originario dan cuenta que la mayoría de la población afectada por las detenciones arbitrarias realizadas por las instituciones de seguridad han sido las juventudes.
De acuerdo con el informe Régimen de Excepción en El Salvador, marzo a diciembre de 2022, el cual se adjunta también como anexo en el presente informe elaborado por la Asociación Azul Originario, el 86% de los casos registrados como detenciones arbitrarias son hombres. Este porcentaje al momento de la investigación equivalía a una cifra de 333 personas del género masculino del total del muestreo, que era de 387 personas que fueron detenidos durante este periodo del régimen de excepción. Otro 13.2% perteneció Gustavo, a no hables detenciones... tan rápido, así puede la interpretación seguirte. Perdón. Otro 13.2% perteneció a detenciones arbitrarias realizadas a personas del género femenino. Esto representó 51 casos del total del muestreo. Además, un 0.8% de los casos de las personas detenidas se identificaban como no binarias. Sumado a lo anterior, estos mismos datos también indicaron que la mayoría de personas detenidas se ubican en el rango etario de 18 a 35 años, es decir, la población más afectada durante el régimen de excepción por medio de las detenciones realizadas por las instituciones de seguridad del Estado han sido las juventudes. Específicamente, el 59.7% de los casos de detenciones realizadas en el marco del régimen de excepción han sido dirigidas a jóvenes. Un 17% de estas detenciones fueron realizadas con población adulta, es decir, personas con edades entre los 36 hasta los 59 años. Además de lo anterior, es importante señalar que el Estado salvadoreño disminuyó la imputabilidad penal de 16 a 12 años para las niñas y los niños acusados de los delitos ya tipificados de pertenencia a agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. Las modificaciones prevén penas de prisión de hasta 10 años a niñas y niños de 12 a 16 años y de 20 años de prisión para mayores de 16 años. En medio del contexto actual de régimen de excepción que vive el país, ser joven es considerado como un delito. Claro que estas detenciones no recaen sobre cualquier población joven, sino específicamente aquella que vive en condiciones de pobreza, en lugares de residencia estigmatizados por la situación de violencia y criminalidad que han enfrentado desde hace muchos años. A partir de lo dicho, podemos concluir que esta población joven, además de ser estigmatizada por el sistema de justicia, también es víctima de procesos judiciales carentes de independencia, ya que, en la mayoría de casos, algunos jueces no aceptan los arraigos presentados por los defensores de las personas detenidas, argumentando no poseer el suficiente sustento económico, laboral y domiciliar para ser beneficiarios de medidas sustitutivas a la detención provisional, y en caso de aquellos que sí le alcanza este beneficio, la orden de libertad es desacatada por la Dirección General de Centros Penales. Lo anterior no descarta que de llevarse a cabo la ejecución de una orden judicial de libertad, la persona no sea detenida nuevamente fuera del recinto penitenciario y trasladada a otra cárcel, y que de esta forma se esté perpetuando la criminalización de jóvenes en un sistema adverso y sin posibilidad de acceder a las normas del debido proceso. También quisiera aprovechar y referirme a cómo la falta de independencia judicial está retardando la justicia en los procesos vinculados al conflicto armado, ya que, como es del conocimiento de esta comisión, El Salvador tiene deudas pendientes en materia de acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en diversos casos que el Estado salvadoreño cumpla con el derecho a la verdad y la restauración para estas. Desde este punto de vista, los graves embates que se han mencionado contra la independencia judicial tienen efectos directos sobre los procesos penales que están en marcha dentro del órgano judicial. Uno de estos efectos tiene que ver con el plazo razonable, en cuanto al retraso acumulado para el avance de etapas procesales definitorias al reemplazarse a jueces, como el del caso de la masacre del Mozote, quien conocía del caso y estaba procurando recopilar elementos de prueba fundamentales para el juzgamiento de presuntos responsables. Tal situación impacta a su vez en los casos de desaparición forzada de personas adultas y de niñez, puesto que se alarga aún más la espera de cientos de familias para conocer la verdad jurídica y la esperanza de que se obtenga alguna información sobre el paradero o destino de sus víctimas para así cerrar el ciclo de duelo postergado. Por tanto, hay elementos de certeza que plantean que El Salvador ha violentado los parámetros establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana con relación a la independencia judicial, específicamente en los casos vinculados al conflicto armado. Gracias. Buenas tardes, ilustre comisión. Mi nombre es Ariela González, soy abogada de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo.
Continuando con lo introducido sobre la falta de independencia judicial, en el caso vinculado al conflicto armado, específicamente sobre la masacre del Mozote y lugares aledaños, es importante mencionar que ha sido del conocimiento público que se ha bloqueado la investigación de los hechos cometidos por el batallón Atlacat, perteneciente a la Fuerza Armada de El Salvador, y responsable de ejecutar masacres y terribles violaciones a derechos humanos de población civil. Y con ello se ha dilatado considerablemente el proceso, ocasionando que a la fecha las víctimas no puedan tener acceso a justicia y verdad sobre los hechos ocurridos. Además, sobre este mismo caso, cabe recordar que el tribunal en el cual se ventila la masacre ha sufrido injerencias que violentan la independencia judicial, al grado que desde la Presidencia de la República en el año 2020 se afirmó que no se iba a permitir que ningún juez busque en archivos militares pruebas relacionadas con la matanza de casi 1,000 personas en 1981, desafiando con esto la orden de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, el juez de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, donde se ventila el proceso, en 4 ocasiones intentó acceder a los archivos militares en cuarteles para buscar documentos relacionados a la masacre, la que, vale recordar, ha sido la peor ocurrida durante la Guerra Civil, y posteriormente el caso fue trasladado a otro juzgador, proceso del cual en la actualidad se tiene poca información dado el hermetismo y la dilación producto de injerencias externas al órgano judicial. Por otro lado, también como un segundo ejemplo, cabe recordar que haremos referencia al más reciente caso emblemático, y es la detención en 2023 de 5 defensores ambientales del departamento de Cabañas, que se oponen a la explotación minera en las zonas rurales de municipios como Victoria y Santa Marta. Esta actividad, que hasta 2024 estaba prohibida en El Salvador debido a sus implicaciones altamente nocivas en materia ambiental y social, recientemente ha sido retomada mediante la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, y a su vez la aprobación exprés e inconsulta con la población de la Ley de Minería Metálica, con la cual se ha generado una regresión de los derechos obtenidos en la población salvadoreña en materia ambiental. La Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia de El Salvador han expresado que estas detenciones son producto de delitos cometidos por los 5 ambientalistas en el periodo del conflicto armado. De acuerdo con la Fiscalía, el 22 de agosto, los detenidos participaron en el secuestro y asesinato de una persona habitante de Santa Marta Cabañas. Sin embargo, en el proceso judicial en su contra, tras 21 meses de criminalización, se les absolvió de todo delito debido a la falta de pruebas y a la imposibilidad de la Fiscalía de acreditar la responsabilidad y participación de los hechos. Sin embargo, debido a la evidente búsqueda de criminalización al sector ambientalista para dar paso a proyectos extractivos en el territorio nacional, la Fiscalía buscó anular la resolución del tribunal que ventiló el caso y se instaló una nueva vista pública ante el Juzgado de Sentencia de San Vicente, vulnerando con ello la independencia judicial del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, el cual había absuelto por unanimidad a los ambientalistas. Es de señalar que dichos actos han incidido en la vulneración de los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la investigación y el juzgamiento de los presuntos responsables de estos hechos debe de darse dentro del plazo razonable y generar que este cambio de jueces en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños haya provocado una dilación de los procesos, ya que al ser retomados por jueces nuevos, estos deben de conocer del caso para poder avanzar. En el mismo sentido, deseamos exponer a esta comisión el caso de jueces cesados al cierre de 2024, debido a reformas en la carrera judicial, a pesar de que poseen una importante experiencia en las materias de su conocimiento, y que es muy probable que sean reemplazados por jueces que no poseen los requisitos mínimos, pero que se muestran en disposición de cumplir con los requerimientos de un Estado que se encuentra vulnerando la Constitución y con ello los derechos humanos. Puntualmente, se ha tenido conocimiento de que algunos jueces, la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, les ha abierto expedientes que podrían acarrear sanciones por motivos que son poco claros, pero que presuntamente obedecen al pronunciamiento de resoluciones en las que se ha buscado respetar el debido proceso
y que no ha sido del agrado de jueces superiores o instituciones públicas ajenas al órgano judicial como la Fiscalía General de la República. Esta situación nos preocupa profundamente, ya que son muchos los ejemplos de las vulneraciones a la independencia judicial que actualmente se están cometiendo en El Salvador. Referimos el caso particular de un juez que emitió una resolución de habeas corpus a favor de una persona que fue privada de libertad con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen de excepción. Y de esta resolución, la Fiscalía General de la República apeló solicitando se aplicase la normativa del régimen. Al negarse el referido juez, este fue destituido de su cargo. Por otra parte, también ha sido de nuestro conocimiento que en un tribunal colegiado de la zona occidental del país, una de las juezas ha sido víctima de acoso y agresiones verbales dentro de la sede de su tribunal por parte de la cojuez, la cual fue impuesta en el cargo a pesar de no tener los conocimientos mínimos en materia de impartir justicia. Y por lo tanto su desconocimiento ha acarreado la responsabilidad sobre la juez víctima de las agresiones. Por los motivos antes expuestos, las organizaciones de la sociedad civil, peticionarias de esta audiencia, Asociación Azul Originario, Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Colectivo Perlas de Oriente y la Fundación Nacional para el Desarrollo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedimos, primero, que la Comisión Interamericana inicia una investigación y emita informe de la situación de la independencia judicial en El Salvador y su impacto en el Estado de Derecho, dado el contexto adverso en el cual la mayoría de jueces de la República se encuentra inmerso. Segundo, solicitar el beneplácito al Estado de El Salvador para que el relator de independencia judicial de esta comisión haga una visita in loco para constatar los hechos. Tercero, solicitar el beneplácito al Estado de El Salvador para que el Pleno de la Comisión Interamericana realice una visita in loco para constatar la situación de los derechos humanos de la población, particularmente las personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción, la niñez y las juventudes, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y demás personas afectadas por el impacto de la falta de independencia judicial en El Salvador. Cuarto, que se exhorte al Estado de El Salvador a la finalización del régimen de excepción y que en su lugar se cree una política pública de seguridad ciudadana integral que garantice los derechos de la población para que no exista con ello el reconocido margen de error y capturas arbitrarias. Número 5, que se exhorte al Estado de El Salvador a retomar las recomendaciones de esta comisión emitidas en el informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, el cual establece puntualmente que urge al sistema de administración de justicia adoptar medidas inmediatas para abordar el alto número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin una condena firme y asegurar que la realización de procesos judiciales bajo el debido proceso legal revista de plena garantía de audiencia y defensa para las personas inculpadas, así como la presunción de su inocencia. Adicionalmente, llama a asegurar los estándares de protección especial a las niñas y los niños y adolescentes en conflicto con la ley y su reinserción como uno de los objetivos principales de la justicia juvenil. Sexto y última petición, que el Estado de El Salvador asegure la reparación integral de las personas afectadas, incluyendo la anulación de procedimientos cuando estos hayan sido dictados en violación a la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias a los solicitantes, las solicitantes de esta audiencia por la información aquí aportada. Es muy importante para seguir el monitoreo que realiza la Comisión Interamericana sobre la situación de derechos humanos en El Salvador y particularmente sobre la situación de independencia judicial. Valoro además la información que marca la transversalidad entre la independencia judicial y la garantía de derechos de distintos sectores, ¿no? De mujeres, de niños, jóvenes, de personas defensoras de derechos humanos, cómo la cuestión de la independencia judicial afecta también la posibilidad de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto interno, la cuestión de los delitos ambientales. Es un eje transversal que hace a la situación de derechos humanos, y por eso es muy importante que la Comisión Interamericana reciba esta información. Voy a pasarle la palabra en primer lugar al relator para El Salvador, el comisionado Carlos Bernal. Le paso la palabra.
Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Doy las gracias a las personas de la sociedad civil por venir aquí y entonces presentarnos esta información. Yo tengo algunas preguntas que me van a servir pues para continuar esa labor de monitoreo y también de diálogo con el Estado, porque la verdad se dice es que yo he intentado emplear un mecanismo de diálogo y diplomático de cooperación con el Estado, en el que pronto tendré una reunión para monitorear cómo va el cumplimiento de las recomendaciones que nosotros proferimos en el marco del informe del estado de excepción. Yo quisiera simplemente hacer algunas preguntas adicionales en relación con la información que ustedes han traído a esta audiencia. Una primera pregunta tiene que ver con la independencia judicial, porque es decir, la independencia judicial es un tema muy abstracto, muy complejo, y yo quisiera quizás tener información un poco más desglosada en relación con ciertos aspectos. En primer lugar, la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes consideran que los magistrados de la Corte actúan de manera independiente, si ellos tienen un régimen, digamos, de nombramientos y de ejercicio del cargo que les permite la independencia. Una segunda pregunta que tengo es en relación con la independencia del resto de los jueces del Estado y en tercer lugar en relación con la independencia de los operadores que tienen que ver con el sistema penal. Asimismo, quisiera saber si ustedes tienen información acerca de la realidad de la operación de los recursos judiciales de habeas corpus y del respeto del debido proceso, tanto en los procesos penales como fuera de los procesos penales. Entonces, quisiera pues dar las gracias y solicitarles que en lo que puedan en esta audiencia respondan a esta pregunta y lo más importante, si nos pueden mandar información por escrito, esta información nos sirve pues para confrontarla con la información que el Estado nos dé y así poder darle seguimiento al monitoreo de El Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Bernal. Le voy a pasar la palabra a la comisionada Roberta Clark, que además es la flamante relatora de personas defensoras y operadoras judiciales. Thank you very much, Commissioner, First Vice President Pochak and Commissioner Bernal. Good afternoon, and thank you very much to the representatives of civil society who have asked for this hearing, and I'm happy to be here. I've just started my rapporteurship on independence of justice operators and also human rights defenders, and I recognize you are human rights defenders who are all seeking to ensure the independence of the judiciary, the separation of powers, which is so critical to the rule of law. So in that sense, I think it's not really all that abstract. Judges are to be appointed by independent bodies, to be free from influence from the other bodies, other sectors of the state where there's a legislature or the executive. And the selection process should be transparent, it should be based on merit, and judicial justice operators should be free from the fear of being dismissed without cause or at the whim of either the legislature or the executive. And so there are many other dimensions, but I think we kind of know exactly what we're talking about when we talk about independence of the judiciary. You have pointed to a few circumstances that are causing you as human rights defenders to be concerned about the independence of the judiciary in El Salvador, and to repeat myself, also therefore of democracy and of rule of law. You've spoken about the dismissal of judges and magistrates in the past, and something that seems to be continuing. I believe you said that some magistrates or judges were dismissed towards the end of 2024. I would like to hear a little bit more about that. You spoke about lack of transparency in the selection criteria for the judges who replaced the ones who were dismissed. You spoke about the perception that some of the new judges or the lawyers who are being considered are
connected to political processes. I may not be fully independent. That's the perception. I don't know if that's true or not. And you've also spoken to the absence of transparency around the selection criteria of candidates. So that's all, I suppose, part of the whole undermining of the architecture of the judiciary. But you've also said other things that are quite concerning. And I just want to repeat them so I understand if I'm correct in my understanding, and you can correct me. But you're seeming to say that the jurisdiction of the court has been ousted in some cases. So, for example, I hope the translation will be okay in Spanish, and please forgive me for not being able to speak it sufficiently. But that the judiciary has no authority to look into the conduct, into some aspects of the conduct of the military. I think I got that, and I would like you to clear that up. That what is the relationship? What authority do the judges and the judiciary have to investigate crimes which may be perpetrated by military? I'm not sure if I understood, but if you can help me out with that. And also the whole question of the consequences of maybe a slightly destabilized judiciary for justice sector, the delays in the cases, but also how cases are heard before the judiciary. Someone spoke about the inability of accused persons to have a lawyer of their choosing. And I want to understand, what is the relationship between that and justice operators? Are judges making that decision or not? I'm not quite sure I understand what's that relationship about. And then finally, last question I want to ask for clarification. Not clarification, no one mentioned it, but when we were preparing our country report, we were speaking about the mass trials. And I want to understand whether or not those mass trials continue for those who have been charged with crimes. Are mass trials still continuing in El Salvador at this time? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Yo tengo primero una aclaración, que es teniendo en cuenta la respuesta que nos dio el Estado, la explicación por la cual no asiste, la aclaración que me gustaría hacer es que advierto que la información provista en esta audiencia es una información vinculada con una situación general y que los casos que se mencionaron se dieron a título de ejemplo, de manera que no advierto de ninguna manera que la información provista en esta audiencia pueda condicionar de ninguna manera la evaluación que la Comisión pueda llegar a hacer el día de mañana sobre alguna situación, algún caso, algún asunto sometido a estudio. La segunda aclaración es volver a ratificar la importancia de esta información, porque nos da a todos la magnitud de la importancia de la independencia judicial. Cuando hablamos de independencia judicial no estamos hablando de la situación de personal de determinado operador o operadora de justicia, ¿no? Que sí es importante, por supuesto, cuando se vulneran su derecho a la estabilidad, es una afectación a la independencia judicial. Pero lo que se está hablando es de cómo el avasallamiento a la independencia judicial puede afectar situaciones de derechos humanos en general, ¿no? Y la intrínseca relación que existe entre independencia judicial, Estado de Derecho y vigencia de derechos humanos, y los ejemplos que ustedes nos dieron son muy ilustrativos de todo el panorama, de todo el espectro de afectación de derechos. Y luego tengo una pregunta específica que tiene que ver con, por un lado, si ustedes han sentido por este trabajo en defensa de la independencia judicial algún atropello, algún hostigamiento, alguna represalia, alguna amenaza por su labor de denuncia, de defensa de derechos humanos. Y en segundo lugar, si han tenido vínculo con operadores judiciales, con asociaciones de operadores judiciales, cuál es la postura que están teniendo, digamos, la sociedad civil, si hay algún acercamiento con instituciones vinculadas con la justicia. Esas serían mis preguntas y hay un tiempo bastante importante para que puedan
responderla, así que le paso la palabra de nuevo a la sociedad civil. Henry. Buenas tardes de nuevo. Realmente les agradezco las preguntas para precisar quizás el contexto en el que nosotros estamos presentando la situación de la Administración de Justicia en El Salvador y el deterioro de la independencia de la misma. Voy a empezar con algunas preguntas que el comisionado presidente hacía. La primera es sobre la independencia de la Corte Suprema de Justicia. El concepto de independencia judicial no es desconocido por nadie, que tiene dos grandes fuentes, uno interno del órgano judicial hacia los jueces inferiores de la Corte Suprema de Justicia, hacia abajo u horizontalmente. Y la otra violación a la independencia judicial son de entes externos a el mismo órgano. Creo que la violación a la independencia judicial se está dando en ambos ámbitos de vulneración. Quiere decir que la Honorable Corte Suprema de Justicia en un momento determinado no da independencia a los jueces actuantes a raíz, y es evidente, como ejemplo, hemos señalado los traslados, las destituciones, que los jueces han sido víctimas por dictar resoluciones que no están en sintonía según el órgano judicial, según la Corte Suprema de Justicia y los entes externos, en la política, mal llamada política de seguridad ciudadana. Los jueces en el país solo tienen que resolver decretando detenciones a los imputados y sentenciándolos en esas audiencias masivas que, como ya señalábamos, no hay oportunidad de la individualización ni en la participación. No hay posibilidades. Entonces, la independencia judicial está vulnerada no solo al interior del órgano judicial, porque se debe de resolver en un solo sentido, sino que además en el ámbito externo. Importante es señalar que cuando se destituye a la Sala de lo Constitucional sin el debido proceso, los 4 magistrados nombrados tenían vínculo con el órgano ejecutivo. Ninguno cumplía con el requisito de ser juez, menos con el requisito de ostentar esa magistratura tan alta. Recuerden ustedes que la Sala de lo Constitucional es el único tribunal constitucional en El Salvador. Entonces, ninguno de los 4 que venían del externo cumplían con el requisito. Y hubo un traslado de una magistrada al interior del órgano judicial para la Sala de lo Constitucional. Tampoco cumplía con la idoneidad. No podemos dejar de señalar que el procedimiento fue totalmente arbitrario e ilegal. Entonces, esa es una muestra de la falta de independencia al interior del órgano judicial, pero también las interferencias que el órgano ejecutivo y el órgano legislativo realiza hacia la administración de justicia. Sobre los recursos de habeas, yo quisiera señalar que dentro de estos recursos hay una inmensa cantidad de recursos interpuestos y ni siquiera el 1% de ellos han sido resueltos. Dentro de ese mínimo de las resoluciones hay todavía un menor número de los que hayan sido favorecidos. Recordemos que en El Salvador
la legislación permite que el procedimiento de habeas se interponga ante la Sala de lo Constitucional, que es la que menos ha resuelto. Pero también se interpone ante cámaras de segunda instancia. El ejemplo que nosotros señalábamos, que se quiso imponer el procedimiento del régimen de excepción a detenidos que no habían sido detenidos del régimen, dentro del régimen de excepción, es una muestra de la imposición externa sobre esto. Pero además, el ataque a los procedimientos. Este es, en un momento determinado, el habeas, el último posiblemente recurso inmediato y expedito para conseguir la libertad de una persona arbitraria e ilegalmente detenida. Sin embargo, no está siendo efectivo como lo manda la ley. Entonces, tenemos un mínimo, yo me atrevería a decir que ni siquiera el 1% de los habeas presentados han sido resueltos. Y dentro de esa poca cantidad de habeas que han sido resueltos, son todavía muchísimo menos favorables. No podemos obviar manifestarle a esta ilustre comisión que independientemente de la resolución por la vía del juez de crimen organizado o por el magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia o por un magistrado de Cámara, se topa con el impedimento de que el director de centros penales o los directores de los centros penales no obedecen esa orden de puesta en libertad. Y pudiera resultar caricaturesco que, habiéndose puesto en libertad, está la Policía Nacional Civil afuera del penal para volverlo a detener e imputarle un nuevo proceso. Sobre los juicios masivos, yo creo que esta comisión está suficientemente conocedora que las audiencias son de 300, 400, 500 imputados. Ahora se verán muchísimas más audiencias con este número, porque la Fiscalía tenía la obligación de agrupar a los procesados en clicas o en células, y tenía 2 años para hacerlo. Ya están venciéndose ese plazo y en consecuencia veremos muchísimos más juicios con estas características. Como hemos señalado, este tipo de juicios impide no solo la individualización, sino la atribución de la responsabilidad en cada uno en el delito de agrupaciones ilícitas. Importante es la efectividad de la defensa técnica. No hay posibilidades de una defensa técnica, ya que inclusive no hay oportunidad de la participación efectiva de los defensores. En algunos casos se les niega la posibilidad del ingreso a la audiencia o, en su defecto, no se les permite presentar los arraigos que son suficientes y necesarios para una medida sustitutiva a la detención. Otra de las situaciones que quisiera señalar es lo que se decía sobre la jurisdicción militar y la jurisdicción civil. La jurisdicción ordinaria está la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil sometida a ellos. No hay una jurisdicción especial, sino para militares, miembros de las Fuerzas Armadas por delitos militares. Por delitos comunes, sencillamente los militares van a jurisdicción ordinaria. Los policías no tienen ninguna clase de fuero. La Fuerza Armada los miembros de la Fuerza Armada solo tienen ese fuero en razón de los delitos militares. Los demás delitos comunes son procesados dentro de la jurisdicción ordinaria.
Quisiera además señalar lo del sistema penal que mencionaba el ilustre comisionado. La jurisdicción penal en este momento para los detenidos del régimen de excepción no está operando, sino que es la jurisdicción contra el crimen organizado la que está juzgando a los detenidos por el régimen de excepción. Sin embargo, es importante señalar la inmensa cantidad de reformas al sistema penal que se han realizado en El Salvador. Han desfigurado el sistema penal salvadoreño, total y absolutamente. Han aumentado penas y que en un momento determinado es nada más un populismo punitivo. No hay una correspondencia entre el delito cometido y la pena impuesta, solo por señalar la desfiguración. La otra situación, en este momento, el juzgamiento de niñas y niños adolescentes, que en un momento determinado también se les ha aumentado considerablemente la pena. Y lo último, niños, niñas y jóvenes adolescentes van a guardar prisión en centros ordinarios de detención, vulnerando no solo lo de la convención, sino que reiteradas ya resoluciones, porque hay que recordar que en el caso de niñas, niños y adolescentes el objetivo de la pena es la reeducación. En tanto, para mayores es la reinserción. Entonces, ya con esto tenemos claramente una violación a la vulneración al derecho de justicia y procesamiento de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si bien es cierto, el proceso penal no está siendo aplicado en el caso del régimen de excepción, sino que se está aplicando el régimen de crimen organizado, pero también no podemos dejar de señalar la situación de las reformas profundas que dentro del derecho penal del sistema penal salvadoreño se han realizado. Finalmente, y muy brevemente me voy a referir a la situación de defensores de derechos humanos. En nuestro país se ha criminalizado la defensa de derechos humanos. Y solo quisiera resaltar una de los peticionarios por el temor que implica la represión en nuestro país a los defensores de derechos humanos, pidió desistir de la petición ante esta Comisión Interamericana. Creo que eso, única y exclusivamente eso, ilustra mucho la labor que nosotros estamos realizando en El Salvador. Y perdone, como funde, hemos tenido contacto con jueces destituidos, con jueces que están siendo víctimas de represión, con jueces trasladados. Tenemos trabajo con jueces individuales, ya que la asociatividad al interior del órgano judicial para jueces independientes es, por no llamarle de alguna otra forma, nula en ese momento. Espero haber contestado la mayor cantidad de dudas, sin embargo, dejo a cargo de mis colegas algunas ampliaciones. Buenas tardes, comisionados, comisionadas. Para dar continuidad a lo que ya el abogado Henry Fino había introducido en materia de aclaración de algunas de las consultas, me gustaría también abordar como parte de este refuerzo también que ha sido del conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a víctimas del régimen de excepción y sus familias, que estamos hablando de alrededor de 20,000 personas que poseen una orden de libertad bajo medidas sustitutivas a la detención provisional, que en su mayoría no ha sido acatada por la Dirección General de Centros Penales,
o los directores de los centros penales donde estas personas se encuentran recluidas. Esa es una situación que nos preocupa demasiado porque podría verse altamente afectada la integridad física y psicológica de estas personas porque están guardando prisión más allá del tiempo, cumpliendo quizás condiciones que ya son de absoluta ilegalidad, y precisamente por ello hacíamos énfasis en los ejemplos mencionados, particularmente del joven Leví Morales, quien él gozaba ya de 2 órdenes sustitutivas a la detención provisional, órdenes de libertad que no fueron acatadas. Si no es por la presión social y de la organización que le estaba acompañando, es probable que el joven todavía a la fecha estuviera guardando prisión a pesar de tener una orden judicial de libertad. Y esa es una situación que nos preocupa ante la gran cantidad de víctimas que podrían o que no se les ha demostrado la mínima vinculación a un hecho delictivo. Es importante también decir que las mismas organizaciones de la sociedad civil ya estiman alrededor de 373 personas fallecidas dentro de centros penitenciarios producto del régimen de excepción. Apenas el día de ayer conocíamos el caso de una joven de nombre Tania Fabián, de apenas 24 años de edad, que falleció y que ya poseía una orden de libertad bajo medidas sustitutivas a la detención provisional. La joven era una paciente con cáncer, el cual no fue atendido y lamentablemente murió bajo responsabilidad del Estado salvadoreño. Estos son ejemplos que nos gustaría también hacer del conocimiento de la comisión, ya que más allá de la situación de los habeas corpus que podrían estarse resolviendo o no, también hay un grave desacato a las órdenes judiciales de personas que a la fecha la Fiscalía General de la República no les ha podido acreditar la vinculación a un hecho delictivo, sobre todo en este contexto de las ya referidas audiencias masivas que se están dando, ¿verdad? Donde muchas personas podrían estar siendo víctimas de estar siendo acusadas de delitos que no han cometido, haciendo énfasis también que por dar persecución al delito de las asociaciones ilícitas, que es conocido en la legislación salvadoreña, podría también estar quedando en la impunidad los otros delitos relativos a los homicidios, a los feminicidios, a las violaciones y a la gran gama de delitos establecidos en las leyes penales de El Salvador. A partir de ahí es que consideramos que es sumamente importante los datos recopilados de parte de la sociedad civil, porque está cumpliendo una función que le corresponde al Estado en el marco de la opacidad y la falta de acceso a la información del cual estamos siendo víctimas también las organizaciones de la sociedad civil. Aprovecho también para pedir a la comisión el poder urgir que se conozca de los casos que se tienen pendientes relativos a jueces y juezas de la República de El Salvador, particularmente la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los jueces que sobrepasan la edad de 60 años, de los cuales también hemos tenido contactos con algunos de ellos. Es por eso que particularmente desde las organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia la recopilación de estos datos para hacerlos llegar a la comisión, para hacer del conocimiento público. Además, con lo referido por la comisionada Pochac, particularmente si hemos sido víctimas o identificado algún atropello o hostigamiento, quizás me gustaría hacer énfasis en que las organizaciones de la sociedad civil constantemente en El Salvador estamos siendo víctimas mayormente del ciberacoso. Se tiende a desestimar lo dicho, se tiende a desestimar las investigaciones hechas, el acompañamiento a víctimas y ahora, en el contexto actual, el financiamiento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con víctimas. Eso es, por el momento, lo que mayormente hemos identificado. Sin embargo, también, como ya el abogado Henry Fino lo identificaba, muchas personas defensoras de derechos humanos en El Salvador que no necesariamente pertenecen a una organización de la sociedad civil están pasando por estos procesos de persecución y particularmente el caso que mencionábamos como a manera de ejemplo, los defensores ambientales en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la información. Voy a pasarle la palabra primero a la comisionada
Roberta Clark y después al comisionado Bernal para el cierre de la audiencia. Comisionado. Thank you very much. I just want to get some clarification, and please excuse me if I am not understanding. But I would like to understand the relationship between the civil court and the military courts. I understand what you said, Senor Fino, that where the crimes relate to the conduct of military matters, there's a military tribunal, but regular crimes are can be prosecuted within the ordinary, the civil courts, the civil jurisdiction. So I understand that. I had the impression from what one of your collaborators said here today that even in those matters where the ordinary civil jurisdiction has jurisdiction over people of military background, that they may be ousted from hearing some matters. I just want that to be clear. If it's not clear, we're like, if it's not the case, I would like that to be cleared up, because I think that's an important issue to be cleared up. And secondly, the question of mass trials that I've asked, are there still mass trials ongoing at this time in El Salvador? Trials of multiple people at the same time, before the same judge in the same moment. Les pasaría la pregunta a la sociedad civil para que puedan responder, así hacemos más ágil. Bueno, efectivamente, los juicios masivos siguen instalándose en El Salvador, particularmente en la aplicación del régimen de excepción. Hay audiencias en las que se instala por el delito de asociaciones y agrupaciones ilícitas 95, 300, 400 imputados. Por la virtualidad a la que están sujetos, ninguno es llevado hasta el juez, sino que en un momento determinado se hacen las audiencias virtuales. Siguen habiendo audiencias masivas y se sigue aplicando la regla ya prohibida por la Corte Interamericana de jueces sin rostro, ¿verdad? Eso, comisionada Clark, sigue existiendo. Sobre la participación de los militares en delitos, nosotros hacíamos referencia a la situación del proceso del mozote, en el que se le impidió al juez que en su oportunidad investiga la masacre a ingresar a instalaciones militares para recopilar documentos e información que deduzca la responsabilidad y participación de militares en esa masacre. Se refería en la intervención de la colega que el presidente Nayib Bukele dijo que no iba a permitir el ingreso a las instalaciones militares para esos efectos. Entonces, en ese particular podríamos nosotros señalar la interferencia, pero además la posibilidad de una grandísima e inmensa impunidad en el caso, ya que en tanto no se tenga la información que debe de estar resguardada en los centros militares. Debo señalar que como antecedente el Instituto de Acceso a la Información, cuando se solicitó esa información por esa vía, le impuso la obligación al Ministerio de la Defensa ante la respuesta del Ministerio de la Defensa que dijo que esa información no existía. Entonces el Instituto de Acceso a la Información Pública le dijo que debería reconstruirse esa información
en razón del derecho a la verdad de las víctimas. Entonces, hay suficientes elementos para considerar que hay información en los recintos militares, pero que en ese momento no hay posibilidad del juez, si tuviera la valentía, porque el juez que está juzgando en ese momento la masacre no ha insistido en ingresar a las instalaciones militares para recopilar esa información. Entonces, de existir esta diligencia, yo creo que se impediría de nuevo el acceso al juez de la jurisdicción ordinaria al ingreso de las instalaciones militares. Muchas gracias. Comisionado Bernal. Muchísimas gracias, presidente, por darme la palabra. Yo solamente tengo una pequeña pregunta y es lo siguiente. Es que me parece gravísimo el dato de 20.000 órdenes de libertad no atendidas por los centros penales. ¿Ustedes me podrían decir cuál es la fuente de este dato y documentarnos acerca de la fuente? Muchas gracias. Sí, comisionado. Buenas tardes, sí, comisionado. Estos son datos recopilados por organizaciones que acompañan a víctimas, puntualmente el Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Este dato es construido a partir de información proporcionada por los familiares de los privados y las privadas de libertad, y en ese sentido se han ido haciendo las estimaciones. A la misma vez el dato de los fallecidos, que hace una referencia de alrededor de 373 personas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, habiendo tenido una audiencia muy productiva en términos de información que la Comisión necesita para seguir haciendo su trabajo y ratificando la legitimidad que tiene la Comisión Interamericana para realizar estos monitoreos con fuentes diversas, admitiendo que es una enorme una oportunidad perdida que el Estado no se haya presentado y aportado su propia información en este tema. Vamos a dar por concluida la audiencia. Voy a preguntarles si dejan sus cámaras prendidas para poder sacar una foto para nuestras redes. A ver si nos ayudan. Hola, voy a tomar la foto si todos ya están presentes. Ahí voy. Y una más. Muchas gracias. Y cierro entonces con el agradecimiento, ahí le paso la palabra a comisionada Clark, con el agradecimiento por esta audiencia y por la información y por la valentía en proporcionarnos esta información. Las cosas no están siendo fáciles en la defensa de derechos humanos para nadie, sabemos que tampoco para ustedes, así que les agradecemos mucho la valentía por esta audiencia. Comisionada Clark. I just want to thank the civil society for giving us this information. Of course, you know, we depend on the state as well as civil society providing this information so that we can not only monitor, but also provide technical support to the state to better assure the compliance with the standards. And the independence of justice operators is such a critical component of rule of law. And so we remain attentive to that. And I thank you for responding to my questions. There were some things I was not clear about, but I think that you've made them clear, more clear for me, so that I'm not under any misunderstanding. But please do continue to send us information as you have it, and also provide the sources of information that's useful as well. Thank you very much. Muchas gracias. Entonces damos por cerrada la audiencia. Les deseamos a todos buenas tardes. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Adiós. Y ahí como también. Buenas tardes.